Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de licenciatura de literatura en lengua castellana. Hoy vamos a hablar de un área lingüística y nos enfocaremos en el subdialecto paisa. El subdialecto paisa tuvo origen en la época de la conquista y posteriormente en el gobierno hispánico del siglo XVI, en el que gran parte de los colonos que llegaron a Antioquia provenientes de regiones españolas donde se hablaba un lenguaje similar al que se habla actualmente en esta región del país. Bueno, ahora les voy a hablar de un contexto histórico de donde se originó. Resulta que esta región del país es una de las zonas más montañosas de Colombia y de Sudamérica, ya que por ella cruzan las cordilleras centrales y orientales de los Andes colombianos. Esto contribuyó a crear una barrera de aislamiento que se derivó a la sociedad rural conservadora continuara hablando el mismo lenguaje que hablaban los conquistadores en el siglo XVII. Otra característica del lenguaje paisa la introdujeron los arrieros, tanto en su habla como especialmente en su folclore, por sus leyendas y sus narraciones, y una de sus partes influenciadas, que es como la trova, también tiene origen en España y fue recorrida por los arrieros en la última instancia, que cuando estos no solo transportaban cargas, sino también palabras imaginarias y poesías. Otras teorías sugieren que la conexión del dialecto paisa también viene de un lado judío-español. Bueno, a profundizar en este tema, recibiremos a una de nuestras invitadas especiales, María José Bolaños, para hablarnos de la parte fonética fonológica. Bienvenida. Gracias. Hola, yo les voy a hablar de los aspectos fonéticos y fonológicos del subdialecto paisa. Estos se dan más que todo en regiones de Antioquia, eje cafetero y el norte del Valle del Cauca de Colombia. Empecemos con el ceseo. En español paisa no se distingue entre la S y la Z, o la C si viene antes una E o una I. Esto quiere decir que palabras como casa y casa suenan completamente igual, pero se escriben diferente. Este fenómeno se llama ceseo y se da en gran parte de Hispanoamérica. Ahora, el yeísmo. Esta es otra característica muy importante llamada el yeísmo. Esto significa que los sonidos eye y ye se pronuncian totalmente igual. Por ejemplo, llave y yema suenan como jave y yema. No hay distinción entre estos dos sonidos como sí ocurre en regiones de España. Conversación de la S. A diferencia que en otros países, en otras zonas como la zona costa caribe, la S en el subdialecto paisa no se aspira ni se pierde. Por ejemplo, si yo voy a decir los amigos, en la costa pueden decir los amigos, pero en el acento paisa dicen los amigos. O sea, ellos tratan de que la S sí se diga correctamente como es. Elisión de la D en participios. En contextos informales o coloquiales es común que letras como D en algunas palabras se omitan. Por ejemplo, cansado se convierte en cansado y terminado se convierte en terminado. Aunque no siempre ocurre, es un fenómeno frecuente en el habla cotidiana. Vibrantes marcadas. En el habla paisa, las R's, especialmente las doble R, se pronuncian de forma fuerte y clara. Por ejemplo, carro y rama. El sonido vibrante se hace notar bastante. Esto le da un toque característico al acento paisa. La entonación. Y por último, la entonación. O sea, el paisa suele tener una entonación clara y como melódica y cantadita, especialmente en zonas rurales. Bueno, gracias. Ahora continuemos con nuestra siguiente invitada, Wendy, quien nos va a hablar de los aspectos morfosintácticos. Bienvenida, Wendy, adelante. Hola, un gusto para mí estar aquí. Voy a hablar de los aspectos morfosintácticos en el acento paisa. Empecemos con el voceo. En el uso de la voz en vez de tú, es decir, la conjugación verbal propia, cuando se usa vos tenés, vos hablas, especialmente en contextos informales. En los diminutivos, el uso intensivo de formas como ico, ica, cuando ellos usan esos términos en casita, cafecito, ratico, en contexto. Partículas discursivas. Hablamos de palabras como pues, ve, hombre, mija. Se usan para dar énfasis o marcar interacción social. En pleonasmos comunes. Redundancias como suba para arriba o salga para afuera.
aceptadas en la oralidad. Orden sintáctico enfático. Alteración del orden típico para resaltar. Mucho trabaja ese hombre. Gracias, Wendy. Llegó nuestra siguiente invitada, Daniela, que nos va a hablar de los aspectos léxico-semánticos. Bueno, en el aspecto léxico-semántico encontramos el vocabulario propio, que es el dialecto paisa, que posee un vocabulario distintivo, cargado de expresiones populares que no siempre se usan en otras regiones del país, como vaina, que significa cosa, de un uso muy chimba, algo muy bueno, mamera, que significa pereza o fastidio. En los campos semánticos frecuentes, el dialecto paisa refleja un interés y un contexto social de la región, por lo cual ciertos campos semánticos son especialmente productivos. Campos de las relaciones sociales. Encontramos parce, llave, comelo, niñero, cucho, que significa papá o persona muy mayor. Pelado, que es joven. En el campo del trabajo encontramos la camellar, que es trabajar, rebusque, que es una actividad informal. Lucas, que es dinero, negocio, que no es solo comercio, sino también cualquier cosa movida. En el campo de transporte y el entorno rural está la motorratona, que es una motocicleta pequeña, y trocha, que es un camino sin pavimentar. En algunas palabras comunes se adquiere un dialecto paisa significados diferentes al estándar, por lo menos apenas en el español general puede significar recién o escasamente. En paisa también se usa como sinónimo perfecto o justo lo necesario. Un ejemplo es ese juguito que está apenas, o sea, quiere decir que está perfecto. Unas frases hechas y expresiones idiomáticas son: tener berraquera, es como ser valiente o fuerte ante la adversidad. Gracias.